día. Hola, buenas. Bueno, vamos a comenzar con la penúltima clase de hormigón pretensado, que está relacionada a vigas compuestas. Bueno, cuando hablamos de vigas compuestas, nos referimos a una sección formada por una viga pretensada y adosada a la misma un sector de hormigón in situ, unidos rígidamente, trabajando en un conjunto. El objetivo de trabajar de esta manera es usar las ventajas que tiene el hormigón prefabricado, las ventajas de la prefabricación, que son una alta calidad en el tipo de hormigón que se logra, el tipo de elemento, en el control en el pretensado, la velocidad de ejecución, la facilidad de hacer tareas en fábrica que son repetitivas y más controladas que las que se hacen en obra. Aprovechar esa facilidad de la prefabricación y unido al pretensado, y luego completar esa sección en obra, porque a veces no se puede prefabricar toda la pieza en taller porque sería complicado el transporte y el montaje. Por ejemplo, si hay que hacer un entrepiso, hay veces que va a ser factible elaborar las vigas prefabricadas y hacer la losa in situ y no elaborar toda la losa y viga en el taller, prefabricar todo el conjunto, porque sería un poco más dificultoso el transporte y el montaje. Entonces, esta es la idea de fabricar una parte en taller y unirla a otra parte en obra. Ustedes diariamente se encuentran con secciones compuestas, con vigas compuestas. ¿Saben a qué me refiero, por ejemplo? Vigas compuestas con las que se encuentran ustedes todos los días. Por ejemplo, si van a la zona de los edificios del centro o cualquier casa en construcción, van a ver que se están construyendo con viguetas. Y la construcción de losas con viguetas prefabricadas es un ejemplo de viga compuesta, ya que la vigueta en una sección prefabricada, pretensada, a la que se le adiciona una capa superior de hormigón que completa la sección de hormigón in situ y forma una sección compuesta. Bueno, si nos ponemos a pensar en las posibilidades, podríamos encontrarnos con para formar placas rectangulares, por ejemplo, podrían estar formadas por una sección T invertida, como está rayada acá, a la que se le adiciona hormigón in situ, por una sección U prefabricada, pretensada, que está rayada, a la que le agregamos hormigón in situ interior, o simplemente una placa rectangular que le agregamos hormigón in situ arriba. Claro que todo esto nos llevaría a secciones rectangulares, y ya sabemos que las secciones rectangulares no son las más eficientes a flexión. Entonces, más eficiente es pensar en secciones T o doble T o algo parecido. Acá tenemos algunos ejemplos para formar una viga T por medio de una prefabricación de una T invertida más una losa superior, una prefabricación de una viga en U más una losa superior o una sección en cajón o un alma rectangular o simplemente un cordón inferior rectangular de una viga T. ¿Sí? Repito acá, la parte rayada sería un sector prefabricado y la parte no rayada sería lo hecho in situ. Bien. Bien, para el análisis, como en capítulos anteriores, el análisis o verificación consiste en controlar las tensiones en la viga
para las cargas permanentes que la solicitan y luego las tensiones en la sección compuesta para las cargas ya existentes más las adicionales que pueden aparecer. Y luego hacer una verificación en régimen de rotura. O sea que vamos a tener que trabajar primero con la viga aislada, verificar sus tensiones en fibras extremas y después con la viga ya en conjunto y verificar de nuevo las tensiones en la fibra extrema de viga y las tensiones en la fibra extrema del nuevo hormigón, teniendo en cuenta las cargas que van apareciendo en cada etapa. O sea que hay que tener en cuenta las etapas de construcción. Bueno, para realizar el análisis, entonces, como igual que antes, lo hacemos en régimen elástico y después en régimen de rotura. Aquí habría que distinguir dos casos. Que la viga prefabricada no está apuntalada al volcar el hormigón o que la viga prefabricada sí está apuntalada. Piensa en el caso de la vigueta. La vigueta es algo parecido a esta sección. Es una T invertida que se le coloca unos aligeramientos que pueden ser secciones huecas de hormigón o de ladrillo cerámico o últimamente se usa más el aligeramiento con polietileno expandido, lo conocido como Telgopor, que Telgopor en realidad es una marca. Y sobre de eso se elabora la capa superior de hormigón, el hormigón in situ. Entonces, vamos a tener que verificar las tensiones primero en la vigueta y después en todo el conjunto. ¿Sí? Y vamos a tener que distinguir si cuando estamos elaborando la losa, la vigueta está apuntalada o no. Por lo general, en viguetas se trabaja con apuntalamiento. O sea que la vigueta sola no soporta el peso del hormigón fresco, sino que está apuntalada. En cambio, si la vigueta no estuviera apuntalada, sino que estuviera apoyada directamente en sus extremos, cuando yo le coloco el hormigón fresco de la losa, esa vigueta, entre sus cargas que la solicitan, vamos a tener que considerar el peso del hormigón fresco. Distinto es cuando yo a la vigueta la tengo apuntalada, entonces no la tengo apuntalada, entonces la vigueta va a soportar el peso del hormigón fresco, la vigueta aislada. En cambio, si la tengo apuntalada, no lo va a soportar, sino que lo va a soportar ya la sección en conjunto. La sección en conjunto va a soportar entre sus cargas el peso de la losa, pero eso ocurre cuando ya colabora toda la sección, cuando ya la sección se comporta como un conjunto. ¿Sí? O sea, en otras palabras, cuando la viga prefabricada no está apuntalada al volcar el hormigón in situ, esa viga tiene que soportar su peso propio y el peso del hormigón fresco. Al momento resultante de estas cargas, le llamamos con M simplemente. Soporta su peso propio y el peso del hormigón fresco. El otro caso es que la viga prefabricada sí está apuntalada al volcar el hormigón in situ. Entonces, en este caso, la viga prefabricada soporta solamente su peso propio. Al momento de ese peso propio, también le llamamos solamente M, simplemente M. ¿Sí? Entonces les queda claro la diferencia entre que esté apuntalada y no esté apuntalada y qué es lo que soporta en un caso y en otro. Cuando endurece el hormigón, ya estoy en presencia de una sección compuesta, trabaja todo el conjunto y tiene que soportar el resto de las cargas, ya sea permanentes o sobrecargas. Por ejemplo, si estoy en un edificio, el resto de las cargas pueden ser, por ejemplo, el contrapiso, la carpeta de nivelación, el piso, la tabiquería liviana que se coloque sobre
sobre esa viga o losa. ¿Mm? Eso sería parte de la carga permanente. Y luego las sobrecargas de uso. Todas esas cargas nuevas, digamos, que aparecen y que actúan ahora ya sobre la sección en conjunto, sobre la sección compuesta, le llamamos con M asterisco. ¿Sí? Entonces, lo que sigue, el superíndice asterisco, indica siempre que son solicitaciones referidas a la sección compuesta. O sea, es un momento flector referido a la sección compuesta. ¿Sí? O sea que todo lo que actúa sobre la viga sola, toda la solicitación que tiene que soportar la viga sola, le llamamos con M simplemente. Y la que se adiciona, el momento flector que se adiciona por cargas permanentes o sobrecarga, pero que ya actúa en el conjunto, le llamamos con M asterisco. Esto no hay que confundirse. Bien, entonces, si analizamos las tensiones debidas a las cargas, la vamos a calcular como en la viga prefabricada, pretensada, la tensión en sus fibras extremas va a ser el momento M que teníamos para la viga aislada dividido en su módulo resistente W de la fibra que estemos analizando, superior o inferior, más el momento asterisco, o sea, el incremento de momento que actúa ya sobre el conjunto, dividido en W asterisco. Con W asterisco nos referimos al módulo resistente de la sección compuesta. ¿Sí? En cambio, si queremos obtener las tensiones en las fibras extremas del hormigón in situ, van a ser simplemente el momento asterisco, o sea, el momento nuevo, digamos así, el momento adicional que aparece, dividido en el W asterisco, o sea, el módulo resistente de la fibra que estemos analizando, pero como tiene asterisco indica que es del conjunto, ¿sí? El conjunto hormigón original más hormigón nuevo. Bueno, vamos a ver una tabla, acá voy a abrir otra ventana. Vamos a abrir otra ventana. Bueno, con esta versión del lector de PDF que tengo no lo puedo hacer, pero no importa. Bueno, en esta tabla mostramos las distintas etapas, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y los momentos que intervienen, el módulo resistente, la forma de calcular las tensiones y un posible diagrama de tensión para cada etapa del cálculo. ¿Y cuáles son esas etapas? La etapa 1 es el estado de transferencia, referido a la viga prefabricada. ¿Sí? O sea, tenemos la viga sola, la viga aislada, y aplicamos la fuerza de pretensado, ya sea en postesado, porque estamos introduciendo las tensiones con el gato, o en pretesado, porque estamos cortando las trenzas, estamos liberando las trenzas y transmitiendo la fuerza a la sección. Entonces, esta parte ya la conocíamos de antes. Al momento que actúa le llamamos momento mínimo, que generalmente es solamente el peso propio de la viga, y los módulos resistentes les denominamos como W1, referido a fibra inferior, y W2 a fibra superior. Entonces, esto ya hemos visto en clases anteriores,
las tensiones en la fibra inferior, que llamamos 1, o fibra superior que referenciamos como 2, valen simplemente la parte debida al pretensado, sigma IP, o sea, va a ser sigma 1P o sigma 2P, según qué fibra estamos analizando, más o menos el momento mínimo sobre WI. El más o menos depende de la convención de signo, ¿sí? Entonces, el WI de nuevo puede tomar el valor 1 o 2 según la fibra que estamos analizando. Entonces, de esa forma podríamos obtener las tensiones en fibra inferior y en fibra superior con diagramas del tipo de lo que estamos mostrando acá, donde generalmente vamos a tener una compresión importante en fibra inferior y una pequeña tracción en fibra superior, ¿sí? Entonces habrá que controlar que no superemos los límites reglamentarios, tanto de compresión en la situación, teniendo en cuenta la edad del hormigón en ese momento, como de tracción. Bueno, esa sería entonces la etapa 1, la viga aislada en un estado de transferencia. Luego, en la etapa 2, incluye el paso del tiempo. La etapa 2 se admite que la viga fue estacionada un largo tiempo, puede estar estacionada un mes, 2 meses, en los talleres del prefabricador. Entonces ya actúa no solo el peso propio y la fuerza de pretensado, sino que la fuerza de pretensado ha tenido una pérdida. Entonces ya no hablamos de la fuerza de tesado P sub T, sino que hablamos de una fuerza de tesado que afectada por una pérdida R', que se produce desde el momento inicial hasta el momento en que estamos analizando. Por ejemplo, queremos analizar el estado de la viga a 2 meses de fabricada. Entonces habrá que evaluar la pérdida en los primeros 2 meses. Y eso de ahí saldrá el factor de pérdida R'. Entonces, de esta manera, la verificación de tensiones en este estado 2 es muy parecida a la del estado 1, solo que en vez de aparecer sigma I sub P, aparece R' por sigma I sub P. Entonces R' es el factor de pérdida. El resto es lo mismo, M mínimo sobre W sub I. Siempre referido a la fibra UI, se refiere a fibra 1 o 2. ¿Sí? Luego aparece una etapa 3, donde ya se va a agregar la parte de hormigón in situ. Esa etapa 3, la viga se encuentra montada, o sea, se encuentra dispuesta entre sus apoyos, por ejemplo, entre 2 columnas, y se vuelca el hormigón fresco. Entonces acá actúa el peso propio de la viga, el peso del hormigón fresco, si es que la viga no está apuntalada, y la fuerza de tesado efectiva, R por P sub T. O sea, acá suponemos que se han producido prácticamente todas las pérdidas, entonces en vez de hablar de R', estamos hablando de R. Bien, entonces en el esquema tendríamos la etapa 3, que es la situación en que se vuelca el hormigón in situ. El momento que nos interesa se sigue, ahora ya no es el M mínimo, sino que ahora le llamamos M. Fíjense, este momento M, si la viga no está apuntalada, va a ser la suma del momento mínimo más el momento aportado por la carga del hormigón fresco. ¿Sí? Los W son de nuevo, como estamos verificando la viga, son los W1 y 2, que son las fibras extremas de viga. Entonces la expresión para obtener las tensiones será muy parecida a la del estado anterior, solo que ahora en vez de usar R', usamos R, o sea, estamos suponiendo que ya ha pasado más tiempo y podríamos usar directamente un factor de pérdidas totales o evaluarlo más precisamente. Por ejemplo, si yo sé que esta etapa se hace a los 3 meses, podría evaluar la pérdida que se produce desde el comienzo de la viga hasta los 3 meses y usar eso como factor de pérdida para verificar esta etapa. Bien, eso multiplicado por las tensiones debido al pretensado. Recuerden que las tensiones debido al pretensado es un cálculo a flexión compuesta, donde nos aparece
la fuerza de pretensado dividido en el área de hormigón, más el momento de pretensado, que es la fuerza por la excentricidad, dividido en el W de la fibra que estamos analizando, el módulo resistente de la fibra que estamos analizando. Eso hemos visto en clases anteriores. Entonces, R por la tensión del pretensado, más o menos el momento M, que teníamos acá en esta columna, que ya hablé recién, dividido en el WI, que es lo mismo de antes. ¿Sí? Entonces, como les digo, si la viga no está apuntalada, M incluye el momento mínimo más el momento originado por el peso del hormigón fresco. Si la viga está apuntalada, entonces M es solamente el momento mínimo, ya que el peso del hormigón fresco no lo está soportando la viga, ya que está apuntalada. ¿Sí? Lo va a soportar luego la sección total, la sección compuesta. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Quieren hacer una pregunta? Bueno, vamos a la cuarta y última etapa. Ahora, el hormigón ya endurecido. En esta última etapa del hormigón endurecido actúan el momento M, que veníamos en la etapa anterior, más el M asterisco. Recuerden que el M asterisco es debido a todas las cargas nuevas que pueden aparecer, tanto permanentes como sobrecarga. La carga nueva, como les decía recién, en el ejemplo del edificio, sería el contrapiso, el piso, más la sobrecarga de uso. En el caso del puente sería, por ejemplo, la carpeta de rodamiento, las veredas, las barandas, todos los elementos accesorios que lleva el puente, más la sobrecarga de servicio, sobrecarga distribuida y sobrecarga concentrada, aplanadora, como le llama el reglamento, en multitud compacta, en vereda, en calzada, etc. Todo eso forma el momento asterisco, o sea, el momento que se adiciona y que ahora actúa ya sobre el conjunto. Entonces, esta etapa 4, la sección compuesta ya se encuentra en servicio, actúan todas las cargas permanentes y sobrecarga, y la fuerza de pesado efectiva. Ya suponemos que se han producido las pérdidas, y estamos trabajando con R, con el factor de pérdida total. Entonces, la fuerza de pretensado es R por P sub T. Bien, entonces ahora hablamos tenemos, fíjense, 4 índices, 1, 2, 3 y 4, 1 y 2 referido a fibras extremas de viga y 3 y 4 referidos a fibras extremas del nuevo hormigón. Entonces, los W que nos interesan, le vamos a llamar W asterisco sub I, donde I puede valer 1 y 2. ¿Qué van a hacer? Van a ser el módulo resistente de la sección compuesta referido a fibra inferior, fibra 1, o referido a fibra superior, fibra 2. Y al otro sería W asterisco sub J, con J variando, acá está mal, no es de 1 a 2, es de 3 a 4, que serían los de el hormigón nuevo. Es el módulo resistente de la sección compuesta referido a las fibras extremas 3 o 4 del hormigón nuevo. O sea que acá J, recuerden, varía de 3 a 4. ¿Sí? Tengan en cuenta la diferencia. Esto es W, este W asterisco sub I es de la sección compuesta, a diferencia de W1 o W2 del paso anterior, que son referidos solo a la viga pretensada, la viga sola. El W de la sección compuesta va a ser lógicamente mucho mayor. ¿Sí? Y ahora pasamos al cálculo de tensiones. El cálculo de tensiones va a ser lo que traíamos de la etapa anterior, o sea, R por sigma 1P más M sobre WI, referido a la viga, esta parte serían las tensiones que traíamos de la etapa anterior, y ahora más o menos
según la fibra que estemos considerando, el nuevo momento M asterisco sobre el módulo resistente W asterisco sub I, donde I varía de 1 a 2 según la fibra que estamos considerando. O sea, este es el cálculo de tensiones para verificar las fibras extremas de la viga pretensada, pero referido al conjunto de la estructura. Al conjunto, porque ya se considera que el hormigón endurecido y actúa toda la sección en conjunto. Y en cambio, si queremos verificar las fibras extremas del nuevo hormigón, ya sea en este caso o en este otro ejemplo, que es una losa, serían las fibras 3 y 4. ¿Y cuánto valen las tensiones en esas fibras extremas? Directamente el momento nuevo, el M asterisco sub J, dividido en el módulo resistente de las fibras que estemos considerando. Módulo resistente de la sección total, por eso tiene el subíndice, el superíndice asterisco, y tiene el subíndice J que indica el número de fibras, ya sea 3 o 4. ¿Sí? Los diagramas de tensiones los podemos ver al costado de la sección. Fíjense, los repasemos. En el primer caso, ya hemos comentado, teníamos esta compresión fuerte abajo y una pequeña tracción arriba, posiblemente. También arriba podríamos tener una pequeña compresión o una tensión nula. En el caso de la viga, que soporta el peso propio de la losa, el peso de la losa como hormigón fresco, entonces a este momento que teníamos antes hay que sumarle otro momento a estas tensiones, hay que sumarle otras tensiones que dan compresiones en fibra superior y tracciones en fibra inferior. Al hacer esa sumatoria puede que nos quede un esquema de tensiones como el que se marca acá. Compresiones abajo y pequeñas compresiones en fibra superior también. Ahora, cuando pasamos a considerar la sección compuesta, hemos agregado el M asterisco, pero ahora actúa toda la sección compuesta, estamos agregando un nuevo momento, estamos alterando las tensiones, con lo cual el esquema final en viga puede que se trate de una compresión importante en su fibra superior y una compresión reducida en su fibra inferior. Podría ser también que acá se dé una pequeña tracción, ¿sí? Y a eso habría que agregarle, si queremos obtener las tensiones en el hormigón nuevo, un diagrama de tensiones de este tipo, o sea, un diagrama típico de tensiones de flexión. Esto en el caso de este ejemplo, o en el caso de este ejemplo, nos quedaría un salto. Fíjense, venimos acá con una tensión en fibra 4, esta tensión que corresponde a la fibra 3, o sea, fibra inferior de losa, esta tensión que estoy marcando con el cursor, que se refiere a fibra superior de viga, y esta tensión referida a fibra inferior de viga. Les comentaba que acá hay un salto de tensión. Hay un salto de tensiones al pasar de losa a viga. Bueno, esa sería entonces la etapa 4. La sección compuesta se encuentra en servicio, actúan todas las cargas permanentes y sobrecarga y la fuerza de tesado efectiva. Bien, si el módulo de elasticidad del hormigón in situ es menor que el de la viga, cosa que pasa generalmente porque el hormigón in situ realmente es de una calidad inferior al de la viga prefabricada. La viga prefabricada puede ser un hormigón H40, por ejemplo, y el hormigón in situ puede ser un H25 o un H30. Entonces, ¿qué pasa? Hay una alteración de las tensiones que se podrían efectuar alguna corrección. O sea que estas tensiones no van a ser así, sino que van a sufrir una alteración porque los hormigones son distintos, uno es más rígido que el otro. Entonces se podría efectuar una corrección y eso consiste en forma aproximada en aumentar entre un 5 a 10% las tensiones de la viga y disminuir en el mismo porcentaje las tensiones en el hormigón in situ. O sea, aumentar las tensiones en fibra 1 y 2 un 5 a 10% y disminuir la de
fibra 3 y 4, para tener en cuenta esa diferencia entre los módulos de elasticidad o las calidades de esos dos hormigones. Hay formas de hacer ese cálculo de manera más rigurosa. Bien, y eso es el análisis elástico en régimen de transferencia y servicio. Transferencia, construcción y servicio. Y luego tenemos que hacer el análisis en régimen de rotura. Se rige por los mismos conceptos analizados en los capítulos anteriores, en el capítulo 5. En general, se puede comprobar que la zona comprimida está ubicada dentro del hormigón in situ, lo cual facilita el análisis. O sea, por ejemplo, el caso típico en el estado de rotura, el eje neutro va a caer en la losa, ¿sí? O sea, dentro del hormigón in situ. Y eso hace que el análisis sea más fácil. Y además puede producirse la falla además de la falla común que uno analiza en estado último, puede producirse una falla por adherencia entre los dos hormigones, entre el hormigón nuevo y el viejo, ¿sí? O sea que puede haber una falla acá, en la interfaz, entre los dos hormigones. Entonces, para evitar esa falla hay dos opciones, que se pueden usar una o las dos. Una es dar rugosidad a esta superficie, que la superficie de la viga, que va a estar en contacto con la losa, se termine de manera rugosa. Y la otra es colocar armaduras pasantes. Armaduras pasantes, armaduras en espera. Ustedes van a ver generalmente en la viga prefabricada, la viga de puente, por ejemplo, hay unos estribos pasantes que son para unirlo con la losa, para lograr un trabajo en conjunto y además mejorar la adherencia en la interfaz. ¿Sí? Bueno, este cuadro resume el análisis de tensiones. Entonces, en cada etapa del cálculo hay que tener en cuenta bien en qué etapa estamos, qué parte de la sección colabora, si colabora solo la viga o colabora el conjunto, y no confundirse con cuáles son las solicitaciones que intervienen en cada caso. Si es un momento mínimo o un momento incrementado o un momento nuevo que aparece ya en la sección compuesta, y tener en cuenta los módulos resistentes si se trata de la viga aislada o del conjunto, ¿sí? Bueno, simplemente eso es la parte del análisis de tensión, como les digo, en transferencia, en construcción y en servicio. ¿Preguntas hasta aquí? No, ingeniero. Bueno, la etapa siguiente es pasar al diseño. O sea, acá nosotros conocíamos la forma y estamos verificando tensión. Ahora suponemos que no conocemos parte de la forma, ¿sí? Lo cual ya no es tan frecuente porque uno generalmente, si trabaja con una sección de viga prefabricada, por ejemplo, uno la compra la viga. Entonces, estas vigas son opciones discretas, o sea, uno tiene un catálogo de vigas propuesto por el fabricante. Por ejemplo, si se trata de vigueta, tenemos un catálogo de viguetas, no hay infinitas viguetas, hay 10, por ejemplo. Y las dimensiones de la losa o del resto de la viga también están condicionadas de alguna manera por cuestiones geométricas o pueden salir de un predimensionado. De todas formas, si no las conocemos exactamente, uno puede adoptar una geometría para esa losa, para ese hormigón nuevo, hacer este cálculo de tensiones y si alguna de las tensiones no verifica, redimensionar y hacer un proceso iterativo que con muy pocas iteraciones va a llegar a su fin. Pero supongamos ahora que no conocemos las secciones de una parte de la viga, ya sea, pueden presentarse dos alternativas,
que se conocen las dimensiones de la viga prefabricada y no se conoce la del hormigón nuevo, o el caso menos común, que se conocen las dimensiones de la viga compuesta, pero no, o sea, del conjunto, pero no se sabe qué parte será del hormigón prefabricado. En ese caso es menos común. Bien, entonces pensemos en el primer caso, conocemos las dimensiones de la viga prefabricada. Por ejemplo, conocemos esto es una viga de puente, conocemos sus dimensiones, o es una viga de un edificio, conocemos sus dimensiones, pero no conocemos las dimensiones del hormigón nuevo que vamos a colocar. No conocemos, por ejemplo, el ancho o la altura de esta capa superior. Entonces, dentro de las dos opciones de diseño, ese sería el más usual, como decía hace un rato. Entonces, veamos qué pasa en el régimen elástico. Hay que empezar planteando las tensiones en el punto inferior de la viga prefabricada, actuando sola, que sería esta ecuación, o como parte de la viga compuesta. Fíjense, la viga prefabricada, actuando sola, sus tensiones, como ya hemos visto, serían la tensión en la fibra inferior, por eso hablamos del subíndice 1, debido al pretensado, menos, porque estamos en fibra inferior, el momento mínimo sobre el módulo resistente referido a fibra inferior, para la viga sola. Y eso, que va a ser generalmente una compresión importante, no tiene que superar un valor reglamentario que llamamos sigma máximo en la transferencia, sigma máximo T, un valor reglamentario. O sea, acá me van a salir, por ejemplo, 18 megapascales de compresión, que no tiene que superar el valor máximo para ese tipo de hormigón, que será, por ejemplo, 20 megapascales en la situación de transferencia. Y luego, para la viga compuesta, las tensiones en la fibra inferior van a ser el factor de pérdida por la tensión del pretensado, R por sigma 1P. Ahora ya no hablamos de M mínimo, sino de M directamente, M sobre W1, ¿sí? Menos el M asterisco sobre W1 asterisco. Esto es lo que acabamos de ver hace un momento, ¿sí? Y esto va a ser también, en la viga compuesta, generalmente va a ser una pequeña tracción o una compresión reducida. Puede ser cero, puede ser una compresión reducida, o una tracción reducida. Y eso tiene que ser mayor que un valor reglamentario, que llamamos sigma mínimo en servicio, que esto generalmente es el límite reglamentario de una tracción. Por ejemplo, acá me va a dar como resultado, decíamos que las compresiones en el hormigón pretensado son positivas. Entonces, por ejemplo, me puede dar esto como resultado 1,5 megapascales, que tiene que ser mayor que menos 2 megapascales, por ejemplo. Menos 2 sería una compresión de 2 megapascales, que lo saco del reglamento, de acuerdo al tipo de hormigón, ¿sí? Entonces, lo que estoy controlando es no superar un valor de tracción en fibra inferior. Bien, el proyectista tiene que determinar tanto el W1 como el W1 asterisco, cuya relación mutua surge de estas dos ecuaciones. De estas dos ecuaciones, en general estamos planteando el caso A, que se conocen las dimensiones de la viga prefabricada. Se acá hay un pequeño error, porque el W1 se conoce. Lo que no se conoce es W1 asterisco. Entonces lo que hago es, de estas dos ecuaciones,
despejo el W1 asterisco. ¿Sí? Entonces, acá en el miembro de la derecha de la desigualdad aparece W1. Y esto me dice que W1 asterisco tiene que ser mayor que un valor que puedo determinar. En este caso W1 es conocido, es una viga prefabricada de dimensiones fijadas previamente. Y si hago el planteo para la fibra 2, o sea, al igual que hice acá, para la fibra inferior, lo hago para la fibra superior, diría que en la viga prefabricada, la tensión en fibra superior, por eso lleva el subíndice 2 debido al pretensado, más el momento mínimo, que generalmente es solo peso propio, dividido en el módulo resistente de fibra superior, módulo resistente de la viga sola, tiene que ser mayor o igual, esto generalmente va a ser una pequeña tracción o una pequeña compresión, tiene que ser mayor o igual que un valor reglamentario, que es un valor de tracción. Y es un valor negativo. Y llamamos sigma mínimo en la transferencia. De nuevo, como les decía, este valor reglamentario depende del tipo de hormigón. Y lo sacamos de una tabla. Bien, y luego eso es para la viga aislada, la viga sola. Y para la viga prefabricada, lo que hemos visto antes, en vez de fibra 1, es fibra 2, el resto es lo mismo. Entonces ahí vamos a tener una compresión en fibra superior de la sección compuesta, en fibra superior de viga, pero referido a la sección compuesta. Por eso acá aparece W2 asterisco. Y eso no tiene que superar un cierto valor de compresión. Bien, con estas dos ecuaciones, 7, 6, 7, 7, podemos despejar W2 asterisco, que tiene que ser mayor o igual que un conjunto de valores que son conocidos. Entonces, fíjense que de esta ecuación nos daba un límite para W1 asterisco, un límite inferior para W1 asterisco, o sea, el módulo resistente respecto a fibra inferior de viga, pero del conjunto, por eso tiene el asterisco. Y esta nos da un límite inferior para W2 asterisco, o sea, el módulo resistente referido a fibra superior de viga, pero el módulo resistente del conjunto. Por eso tiene el superíndice asterisco. Entonces eso es fibra 1 y 2 que son de viga. Y ahora veamos qué pasa con las fibras 3 y 4 que son del nuevo hormigón, del hormigón in situ. Tienen que verificar que el W3 asterisco sea el módulo resistente del conjunto referido a fibra 3, sea mayor o igual que un M sobre sigma. Y M en este caso es el M asterisco, el momento nuevo que aparece. Y el sigma es el valor reglamentario, sigma prima mínimo en servicio. Y lo mismo para la fibra 4. Lo único que cambia acá es el valor reglamentario, en vez de sigma mínimo, es sigma máximo en servicio. O sea que esto que está haciendo, estamos calculando las tensiones, en función de las tensiones en esta fibra, 1, 2, 3 y 4, estamos obteniendo las condiciones para los módulos resistentes. Que son las ecuaciones 7,5, un límite para el W1, 7,8, un límite para el W2, W1 y W2 asterisco, 7,9 para el W3 asterisco y 7,10 para el W4 asterisco. ¿Sí? O sea, en función de los valores de tensión en límite, obtenemos los módulos resistentes de las 4 fibras, o referido a las 4 fibras, del conjunto. Por eso llevan el superíndice asterisco. Entonces, en estas dos últimas ecuaciones, 9 y 10, las tensiones admisibles, como ya lo comenté, sigma prima mínimo S y sigma prima máximo S, se refieren al hormigón in situ. O sea, son las tensiones que no tienen que sobrepasar
el hormigón acá in situ en fibra superior y el hormigón en fibra inferior. Cuando yo ingrese al CIRSOC para ver cuánto valen esas tensiones, tengo que entrar con la resistencia característica de este hormigón, del hormigón in situ, que es diferente a la del hormigón de la viga. Bien. Bien, las expresiones 13 del capítulo 5 se refieren a las tensiones mínimas sigma 1P y sigma 2P. Las expresiones 13 del capítulo 5, el capítulo 5 es el de rotura, y las expresiones 13 son estas. El sigma 1, mínimo sigma 1 debido al pretensado, y mínimo sigma 2 debido al pretensado. Conducen a su vez a la fuerza de tesado mínima, se modifican, o sea que estas ecuaciones que hacíamos para buscar la fuerza de pretensado mínima, se ven modificadas ahora por las 711 y 712. Bien. Luego de esto se determina la fuerza de pretensado y su excentricidad de sub P aplicando las ecuaciones 9 y 10 del capítulo de estado último. Las 9 y 10 son estas dos ecuaciones, la de la fuerza de pretensado y la de la excentricidad del pretensado, en función de los módulos resistentes, el área y las tensiones originadas por el pretensado. A ver, acá hago una pequeña pausa. Bien, bien. Entonces, eh, las expresiones 13, entonces el capítulo 5, decíamos, son estas. Estas expresiones hay que adaptarlas. Hay que adaptarlas y resultan de esta forma. Y la fuerza de pretensado, P sub T y E sub P, aplicando las ecuaciones 9 y 10, eran estas. 9 y 10 para la fuerza de pretensado y la excentricidad, válidas para la viga prefabricada. Bueno, ese sería el procedimiento cuando uno conoce la viga, conoce las dimensiones de la viga pretensada, pero no las del hormigón nuevo. Fíjense que lo que hacemos es hacer cumplir con las tensiones, plantear las ecuaciones de tensiones, hacer cumplir con los valores reglamentarios y de ahí sacar las condiciones para los módulos resistentes del conjunto. W1 asterisco, 2 asterisco, 3 y 4 asterisco, y trabajar con la fuerza de pretensado de la excentricidad. Y después está el otro caso, el caso B, que es un caso menos frecuente, en que se conocen las dimensiones del conjunto, pero no se sabe exactamente la forma y dimensión de la viga prefabricada. Es posible que no exista ninguna limitación al diseño, es decir, que se deje a criterio del proyectista la fijación de todas las dimensiones de la sección total. Bueno, acá como ejemplo se va a considerar una sección rectangular que contiene una sección T invertida como viga prefabricada.
sea, la sección terminada es la sección esta rectangular, completa, y esto tiene que contener a una viga T invertida, que es la rayada. No se conocen las dimensiones de la viga prefabricada. Esto sería un caso muy poco frecuente. Bueno, acá hay una serie de pasos a seguir, les dejo ahí para que lo vean, pero eh, aplicar las mismas ecuaciones que venimos manejando. Bien, no es un caso común. Bien, y por último, alguna acotación sobre la retracción diferencial. Hay que tener en cuenta que la gran parte de la retracción de la viga prefabricada se produce antes de colar el hormigón in situ. Recuerden que nosotros tenemos la viga prefabricada y el hormigón in situ. Cuando colamos el hormigón in situ, ya esta viga tiene su edad, puede tener, qué sé yo, un mes, 2 meses, lo que sea. Entonces ya ha sufrido gran parte de la retracción. Este hormigón todavía no, es un hormigón nuevo de la losa. ¿Sí? Entonces, esa diferencia de edades, además son hormigones de diferente calidad, va a hacer que haya una modificación, una alteración en las tensiones debido a este efecto. Entonces, a continuación se muestran unas expresiones propuestas por dos investigadores para tener en cuenta esto. Los investigadores son Evans y Bennett. Primero, calculan una relación modular, cosa que ya han hecho ustedes ante el hormigón 1, seguramente, que es una relación entre el módulo de elasticidad de la viga prefabricada E y el módulo de elasticidad del hormigón in situ E'. ¿Sí? Entonces esa relación modular M. Y luego calculan el E asterisco, que es la excentricidad de la fibra considerada respecto al baricentro de la sección compuesta. Calculan delta, que es la retracción diferencial entre ambos hormigones. Aquí le explicamos. Yo tengo los dos hormigones. Al principio, yo estoy con la viga sola, pensemos en la viga sola, acá lo que no está rayado. Cuando, si yo grafico en eje vertical la deformación de retracción y en eje horizontal el tiempo, si yo tengo esa viga aislada, la retracción iría aumentando con el tiempo como una curva, como esta curva de trazo continuo, donde llega un punto en que eso se horizontaliza, o sea, tiende a una asíntota horizontal, mejor dicho, ¿no? O sea que al principio tengo valores importantes de incremento de deformación por retracción y después esos valores van disminuyendo, tendiendo a incrementos nulos, ¿sí? Si en un determinado punto, un determinado instante de tiempo, como el que se indica acá en la figura, se cuela el hormigón in situ, a esa retracción que traía la viga se le va a ir sumando la retracción del hormigón in situ, que marcamos acá con línea de trazo. ¿Sí? Entonces acá llamamos un tiempo T', que se mide desde que se cuela el hormigón in situ, y la deformación epsilon prima referida a los incrementos de deformación solo en el hormigón in situ. Pero estos se adicionan a los de la viga. Es que lo que a mí me interesa es la diferencia de retracción entre ambos hormigones, ¿sí? Entre la retracción de la viga, la diferencia en deformación de retracción, entre la retracción de la viga y la retracción del hormigón in situ. ¿Sí? Me interesa esta diferencia. Bien, eso le llamamos delta. Y esto hay que estimarlo en función de modelos de retracción,
de los tiempos en que se realiza el colado, etc. Bueno, llamando A al área e I al momento de inercia de la viga prefabricada, sola, de la viga sola, y A asterisco e I asterisco al del conjunto, la sección compuesta. Entonces estos investigadores dan el valor de la tensión en el hormigón in situ por este efecto de retracción, que llaman sigma S' o las tensiones en la viga prefabricada, que se llaman sigma S. Estas tensiones pueden ser importantes en magnitud y deben ser sumadas a las determinadas anteriormente en la etapa de proyecto. Entonces, es una forma de estimar este problema de retracción diferencial. Normalmente, en una etapa inicial del cálculo no se tiene en cuenta, sí para cálculos más refinados. Bien, entonces, esta parte de la clase, esta parte de la asignatura, referida a secciones compuestas, es por otro lado una aplicación muy frecuente en la construcción nuestra en nuestros días, ¿no? Ya sea en puente, la mayoría de los puentes de hormigón se construyen por etapas, mezclando una construcción in situ con una construcción prefabricada, una parte prefabricada, generalmente en un tablero de vigas, como les decía antes. La viga es prefabricada, pretensada, y el tablero se hace total o parcialmente in situ. Es común ahora ver, por ejemplo, que se fabrica la viga en taller, se fabrica una loseta que sirve de encofrado y de parte inferior de la losa, y, por ejemplo, 5 centímetros de espesor, y a eso se le adiciona unos 15 centímetros de hormigón in situ que constituye el resto de la losa. Y lo mismo pasa en edificios, donde es frecuente usar secciones de viguetas o de vigas prefabricadas a las que se le adiciona un hormigón in situ para completar la sección. Entonces, de esta forma, la forma más común en la que hemos visto al principio, donde uno conoce las dimensiones de ambas partes, de ambos sectores, uno lo que tiene que hacer es verificar en las distintas etapas, verificar las tensiones. Verificar las tensiones en las distintas fibras en función de qué parte está colaborando, si es la viga sola o si es el conjunto, y de qué solicitaciones tenemos, cuál es el momento involucrado. Si es el momento mínimo, si es el momento mínimo al que se le adiciona el peso el momento debido al peso del hormigón fresco. Hay que distinguir si está apuntalado o no. Y la otra opción es que sea un momento asterisco, que es debido a todas las cargas que aparecen sobre la sección compuesta. Bueno, y lo que les decía luego, que el caso menos frecuente es el diseño. El diseño cuando no se conoce parte de la geometría de la viga. Bueno, con eso damos por terminado esta clase. Hacemos una pausa hasta que sigan con el ingeniero Casen, no sé, supongo que será algo así como las 10:10, seguirán con el ingeniero Casen. Y la clase que viene es la última de pretensado, que es la de secciones extremas, que la tendremos el día jueves. Y después nos quedan un par de clases libres para consulta o vamos a ver si podemos hacer una visita a un puente de por acá cerca nomás. Dentro de los presentes, ¿están todos en Tucumán o hay gente que está en otra provincia?
Les pregunto de nuevo, de los que me están escuchando, ¿hay gente de otra provincia en este momento que está presenciando la clase? Sí, ingeniero, pero la semana que viene ya estaría de vuelta. Los demás Bien, parciales también son presenciales. bien. ¿Tienen parciales la semana que viene? No, a fin de mes. Bien. Bueno, el parcial de Hormigón 2 ya estaba la fecha fijada. Ustedes tenían la fecha, no me acuerdo en este momento, pero no sé si lo tengo por acá. No, no lo tengo. Pero creo que era los últimos días de este mes o primeros días del mes que viene, no me acuerdo. Pero eso ya estaba fijado. Así que, bueno, el jueves que viene les digo cómo seguimos. Si hacemos una visita a un puente o dejamos las clases para consultas nomás. ¿Sí? Hacemos Perfecto. una pausa entonces y siguen media Ingeniero, hora con el Gino Casi. ¿Sí? ingeniero, en la planificación que usted subió en al aula virtual figura como 30 de noviembre. El 30 de noviembre, bueno, entonces esa es la fecha. Sí. 30 que creo que cae martes, sí, es martes. O sea, es dentro de 2 semanas. ¿Sí? ¿Y es con la Entonces, misma modalidad que el primero? eh, va a ser presencial, va a ser presencial, este, y va a tener una parte de un ejercicio y una parte teórica. No va a ser, no creo que sea multiple choice. Va a tener algunas preguntas teóricas y una parte de un ejercicio. ¿Sí? Bueno, dejamos